Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Herrera, voy a ayudarlos a dirigir esta sesión de ética anticorrupción y bueno, agradecer en principio a Eris, a Úrsula, a François que está acá a mi lado por esta oportunidad de poder comunicar algunas ideas que tengo yo respecto a todo este tema de ética anticorrupción. Pediré las disculpas del caso porque yo no tengo la suficiencia académica para hablar, digamos, de ética al menos, pero es una experiencia la que voy a plantear. Es mucho más de facto lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy en mi poca experiencia en este mundo nuevo para mí. Bien, aquí está la primera carátula, la carátula de la presentación que he titulado ¿Cómo está la lucha contra la corrupción? Hablando con sinceridad o sinceramente. Y esta gráfica trata de presentar un poco la idea de lo que está pasando en la lucha contra la corrupción, me arriesgo a decir a nivel latinoamericano. Muchos fuegos artificiales, muchas ganas de mostrar un espectáculo, mucha voluntad de querer decir que estamos haciendo algo, y los fuegos artificiales como tal son absolutamente efímeros y distractivos, ¿no? La muestra es que no estamos logrando los resultados que queremos en la lucha contra la corrupción y parece un fenómeno incontenible que no llegamos a entender del todo y eso es lo que a mí me ha llevado a desarrollar ese tipo de conferencias en muchos lugares. Bien, usualmente se entiende que hay tres actores cuando se habla de lucha contra la corrupción. Uno es el Estado, otro es la empresa, y tercero uno que no está muy mapeado pero que es un actor real, que es la persona individual. Y vamos a tratar de analizar qué es lo que ha hecho cada quien en sus distintos roles. He puesto esta foto de niños jugando fútbol porque a quienes habrán visto a niños jugando fútbol se dan cuenta que todos persiguen la pelota inorgánicamente y sin ningún tipo de estrategia. Entonces acá incluso los niños meten gol al arco contrario, porque no tienen ningún dominio de qué es lo que se tiene que hacer y simplemente persiguen la pelota. Ya cuando nos vamos sofisticando en el juego de fútbol nos damos cuenta de que es un juego organizado y sistemático. Eso es lo que está pasando con el Estado actualmente. El Estado lo que está haciendo es ahí se ha comido una letra, una superposición de autoridades y por lo tanto superposición de funciones. En muchos países de Latinoamérica se crean casi inorgánicamente autoridades para ocuparse de la corrupción, ¿no? Oficinas anticorrupción, SAR y SARINAS anticorrupción, Poder Judicial, Contraloría, Defensoría. Todos hacen exactamente lo mismo y persiguen la misma pelota. Y el segundo renglón está relacionado con superposición de egos al final. Porque cuando más estrellas pones en el firmamento, todos quieren brillar con luz propia. Y al final nadie termina haciendo nada y todos terminan estorbándose. Un ejemplo es lo que pasa en la siempre confrontacional relación entre las fiscalías y las policías a nivel latinoamericano, por ejemplo. El policía no le gusta la presencia del fiscal porque el fiscal es una autoridad que de alguna forma dirige las investigaciones y el fiscal no le gusta al policía porque sabe más de investigaciones. Entonces ahí hay un problema que impide que haya una efectividad. Y lo cierto y concreto es que el Estado está reaccionando y no previniendo. Y este es un punto bastante importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque básicamente hay que distinguir que una cosa es prevenir un evento y otra cosa es reaccionar. Subir una pena para un delito es claramente un elemento de disuasión, no es un elemento de prevención. No cambia la conducta el subir una pena. La prevención está claramente dirigida a evitar que una conducta se produzca. Entonces, tenemos un Estado en principio totalmente maniatado, confuso, inorgánico, con unos egos extraordinarios. Este es un punto muy importante de los egos y el de las habilidades blandas, porque además de la ética y la legalidad, el tema psicológico tiene un papel muy importante en cuanto se trata en la lucha contra la corrupción y la ética. Bien, y el Estado ha producido fervientemente, desesperadamente, leyes y más leyes.
¿no? Nos estamos llenando en este foco de cables de leyes. Lo que más produce un Estado latinoamericano es leyes. Y claro, la ley es aparentemente lo más fácil de producir en un contexto como el nuestro. No cuesta nada. En los congresos latinoamericanos lo que hacen es simplemente decir, hay una necesidad, vamos a producir una ley porque es lo que se ve más. La gente pide legislación. Cada vez que hay un evento, la gente pide ley. Y en unos países donde la legislación o el cumplimiento no es total, la ley no sirve para nada y termina siendo papel mojado. Esto tiene que ver mucho con procedimentalismo, ¿no? Estamos afanados en crear procedimientos y declaraciones de conflictos de interés y llenar de papel al Estado, que además es antiecológico, es totalmente ineficiente en cuando se trata de prevenir conductas. Vamos a ir al punto más adelante. Y esto tiene que ver mucho con populismo. Claro, al Estado le conviene ser popular y la gente asocia la creación de un órgano o de una ley a la popularidad. El Estado está haciendo algo por nosotros y la forma que tiene el Estado para hacer algo por nosotros es cautelarnos con leyes. En Perú ha sucedido o viene sucediendo esto de una forma bastante profusa. Hay un municipio acá en Perú, en Miraflores, que se ha creado una ley en virtud de la cual no pueden andar dos personas en motocicleta. Y es una ley con la finalidad de evitar supuestamente los asaltos, ¿no? Eso lo dijo el alcalde de Miraflores hace 4 semanas. A las siguientes semanas hubo un asalto de 2 personas en motocicleta. Es que claro, al bandido le importa muy poco la ley. Entonces, si la ley está o no está, da igual. El tema son los incentivos para ver si hay posibilidades de que me atrapen o no. Ese es el primer condicionante. Entonces, este tipo de asuntos, la corrupción, la inseguridad ciudadana, los fenómenos de violaciones, etcétera, hay que analizar correctamente cuáles son los incentivos para que esos fenómenos se produzcan. Y eso hasta ahora no lo he visto. Eso se llama economía del crimen y además tiene que ver mucho con cimentación de valores éticos, seguramente. Bien, ¿por qué puse la foto de Napoleón acá? Porque Napoleón decía, si quieres solucionar un problema, nombra un responsable, y si no quieres solucionarlo, nombra una comisión. Y lo que hacen nuestros estados latinoamericanos es crear comisiones de un montón de personajes, seguramente muy ilustres, y que a la hora de la hora producen elementos de excelente calidad que están ahí en el sobrediagnóstico. Y la corrupción sigue siendo un problema ya sobrediagnosticado. Aparentemente no hemos llegado a la solución. Pero ningún Estado logra un punto que para mí es importantísimo en cuanto a el combate oficial de la corrupción, que es la independencia, ¿no? ¿De qué manera puedo crear un órgano que sea absolutamente independiente del Poder Ejecutivo o del presidente? Hablando de un régimen presidencialista. Entonces el presidente debería, en todo caso, nombrar un responsable y decir, si tú tienes que cortarme la cabeza, adelante y córtamela. Y eso no está sucediendo en nuestras realidades. Se nombra un responsable genuflexo que no tiene ninguna independencia, ni siquiera funcional ni económica. En Argentina me contaban, por ejemplo, que la Oficina Anticorrupción no tenía internet y tenía que robar internet de la cafetería al costado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que una oficina anticorrupción funcione decentemente de esa manera? Y eso nos lleva a las inconsistencias, porque los presidentes o los regímenes de turno no se investigan a sí mismos y no permiten que nadie los investigue. Entonces, es una suerte de tomar el botín de la lucha contra la corrupción. Y bueno, a ver qué pasa en el camino. Producimos leyes hasta que la gente se aburre y se dé cuenta que no estamos haciendo absolutamente nada. Esa es una inconsistencia. Entonces, lo que está sucediendo acá es que las poblaciones latinoamericanas ven que poco o nada se avanza en el tema de corrupción, que además es uno de los puntos más importantes de la realidad actual. Ya es un ítem en todos los programas de gobierno, y pese a que es un ítem en todos los programas de gobierno y en todas las campañas de gobierno, ningún candidato gana con una agenda anticorrupción.
ni reforma de justicia. O sea, es un distractivo, pones la palabrita anticorrupción, dices que vas a luchar contra la corrupción, nadie te cree y al final del día no haces nada por la misma, ¿no? Esto nos lleva a la desesperación. Estamos en un momento de desesperación. Entonces las personas, cuando llegan a una situación de desesperación, toman el control del asunto en sus propias manos. Y esto se ve en cuanto a seguridad se compete. Si la seguridad no funciona, entonces me organizo vecinalmente para hacer mi propia seguridad. En corrupción, el asunto es un poco más difícil porque se ha asociado la lucha contra la corrupción en cuanto a un régimen de autoridad, una persona que gobierna y que debería estar aparejada a ciertos estándares de anticorrupción. Entonces la desesperación nos lleva pues a decir, bueno, no hay salida, hay desesperanza, hay desconsuelo, empieza a decaer el ánimo y la gente se va ayornando, se va acostumbrando a la corrupción hasta que la corrupción llega a ser moneda corriente y se normaliza. Pero voy a ir al final, casi al final, con un punto sobre esto. ¿Qué ha hecho la empresa? La empresa ha hecho presentaciones cosméticas, ¿no? y bueno, eso es lo que hay. O sea, el primer punto es que hay mucho ego, ¿no? Yo en todas las presentaciones en las que he tenido capacitaciones en empresas, nunca he visto un director o un gerente de alto rango en las mismas. Porque claro, el gerente o el director no tienen tiempo para esto. Y al final del día lo que hacen es vivir en el Parnaso, alejado de los riesgos de las empresas. Y claro, seguramente habrá muy buenas intenciones de algunas personas que bajan y se involucran con el manejo de la anticorrupción, pero en mi experiencia eso es casi exótico. Y además tiene mucho que ver con la formación de los ejecutivos a nivel latinoamericano y podría decir yo mundial, ¿no? El management se concentra en ciertos ítems como por ejemplo recursos humanos, conocimiento de las finanzas, economía. Ahora le han metido el asunto de moda las habilidades blandas, pero nunca a ningún ejecutivo o en ningún programa de management he visto que se hable de ética. Y se presupone que el hombre de negocios, aquí me dice François que sí, en el suyo está, debo decir que es una excepción, pero se presupone la mayoría de las veces que el ejecutivo trae el componente ético desde casa o donde fuese, y eso es absolutamente irreal. Entonces el ejecutivo vive de espaldas al riesgo, no conoce, o sea, lo peor de todo es que no sabe, que es un asunto bastante complejo y no le interesa saber. Por eso es que tiene el área legal o el área de ética arrimada, y como alguna vez me dijo François también, la ética puede valer cero como puede valer mucho en determinados casos. Entonces esto nos lleva a una lucha bastante limitada en la empresa, ¿no? Una lucha segmentada, una lucha que se da, digamos, de mandos medios para abajo. Entonces el ejecutivo está dirigido a lograr que se aparente nuevamente el fuegos artificiales, que la empresa está haciendo algo y contrata ISOs y grandes consultores y compliance y todo lo que nosotros ya sabemos. Pero lo cierto es que seguimos haciendo lo mismo. Entonces la lucha segmentada hacia abajo hace que el de arriba, que es el ejemplo, no cambie. Entonces la persona que está abajo ve al de arriba, es la misma dinámica del gobernante, es la misma dinámica de la familia. Si el hijo ve que el padre se porta mal, el hijo se va a portar mal. Es así de claro, es un tema de incentivos. Y nuevamente, obsérvese ahí, nos llenamos de procedimentalismo, ¿no? En la empresa todos son procedimientos. O sea, yo cada vez que voy a hablar con una empresa me dicen, oye, tenemos que crear una política, pero no necesariamente. O sea, las políticas están hechas para eludirse si es que no existe el componente ético. Eso es crucial. Yo era un gran colaborador de las soluciones de procedimentales y
y no pasó nada, ¿no? El dinero seguía llegando. Entonces, el asunto de la empresa también involucra que la gente de arriba, los directores, internalicen el problema de la corrupción. Y esto es un aspecto además bastante psicológico, ¿no? Porque ¿de qué manera le haces entender a una persona que ha llegado a la cúspide de una organización millonaria que él no es el dueño de la verdad? Y este punto es capital. O sea, ¿cómo le haces entender que el riesgo legal, el riesgo reputacional puede venirle en cualquier momento? Si no, díganle a Odebrecht. O sea, Odebrecht seguramente pensaba que esto no le iba a pasar nunca. Y pasó. Y pasó por un elemento inusitado cuando estaban investigando, como ya ustedes sabrán, una casa de lavado de autos. Era una cuestión totalmente apartada de lo que se podía pensar, y ahí vino todo lo demás. Y ya después, habiéndose visto descubierta, Odebrecht ya empieza a colaborar con la justicia, pero ya está, digamos, bastante atrapada. Bien, los privados, ¿no? El tema de los privados es que no nos gusta mirarnos al espejo, ¿no? Entonces vamos al recurso de la otredad. Yo he visto en mi experiencia muchas personas cuando le hablo de corrupción y dicen yo no, yo de ninguna manera. Bueno, entonces la siguiente pregunta es: ¿y qué piensas de los otros? Ah, bueno, el otro sí, y el otro sí, y el otro sí, y el otro sí, y nuestros gobernantes son unos coimeros, y los empresarios son unos coimeros. Claro, y nosotros permitimos eso, ¿no? O sea, de alguna forma, y no solamente lo permitimos, en nuestra vida cotidiana, muchos de nosotros en nuestras realidades cometemos actos de corrupción. Voy en un rato a qué entiendo yo por corrupción. Entonces tenemos millones de personas en una irresponsabilidad desorganizada, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo cambiamos una población y decirle que lo que está haciendo es un acto de corrupción? Como por ejemplo recurrir a la piratería, es un acto de corrupción. Entonces, y de eso podría poner un montón de ejemplos. Las faltas de tránsito que en nuestros países son habituales es un ejemplo de corrupción. ¿Por qué? Porque si te saltas una norma de tránsito porque tienes que llegar temprano, ten por seguro que si estás en una situación límite de corrupción, la vas a saltar también. No hay ninguna diferencia entre eso. Y el gran recurso es siempre al paternalismo, ¿no? O sea, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace la empresa respecto al tema de la corrupción? Siempre miramos hacia arriba y esa es una forma de quitarnos del espejo, la irresponsabilidad desorganizada. ¿De qué manera me ayudan usted Estado, usted papá empresa para solucionar esto? Porque yo no tengo nada que hacer. Y no evitamos en todo caso asumir una responsabilidad que es la que nos compete por acción o por omisión. Y desde luego hay mucha doble moral en todo esto. O sea, el maltrato a la mujer es una de esas, la cosificación de la mujer es un aspecto importante. ¿Y qué tiene que ver esto con corrupción? Pues claro, te estás alejando de un parámetro ético sobre pretexto de una costumbre, un devaneo psicológico, y al final del día nadie asume su responsabilidad. El fenómeno contra la mujer, que también llega a excesos, por cuanto a veces ya se tratan de sancionar conductas que de repente son inocuas, nos lleva a que nadie se hace cargo del problema. Entonces ni el Estado, ni la empresa, ni nosotros mismos, y es un problema de todos y de ninguno a la vez. En Hong Kong, que es una experiencia exitosa, y recurro a Hong Kong porque los casos de Singapur, por ejemplo, fueron casos de dictadura. El caso de Hong Kong fue una experiencia democrática. Tuvieron una experiencia que implicaba tener básicamente un trípode, ¿no? Hacer leyes. Ahora que me está diciendo, pero leyes, ¿qué leyes? Pero si me está diciendo que antes no, las leyes es lo más fácil. Claro, pero hay que tener leyes inteligentes. Nuestros congresos tienen que acostumbrarse a emitir leyes que sean razonables y necesarias. La ley es siempre un límite a la libertad individual. Entonces debemos tratar de limitar la libertad individual lo menos posible. Y si se emiten leyes profusamente, sin ningún tipo de criterio, simplemente porque hay que hacerla, entonces no son leyes inteligentes. Lo segundo es
que esto tiene que tener básicamente cumplimiento de la ley. O sea, si hay una norma que sanciona pasarse la luz roja y nadie es sancionado, el mensaje ¿cuál es? La ley no sirve para nada. Eso es lo que los gringos llaman enforcement. Si no hay enforcement, si no hay cabezas que rueden, si no hay sanciones, la sensación de impunidad es popular y el incentivo para seguir es el mismo. O sea, ¿para qué cumplo la ley si nadie la cumple? Y hay personas que no cumpliéndola tienen éxito. Entonces es simplemente una dinámica perversa. Y lo tercero es la educación. La educación no solamente vista como adquisición de conocimientos, porque yo conozco bastante bárbaros ilustrados que leen, pero no tienen la sensibilidad para aplicar lo que conocen. Entonces aquí es donde entran las artes plásticas, las humanidades, la ética, todo lo que implica que la educación se internalice hacia las personas. Observen ustedes, he seleccionado 4 definiciones de corrupción y van a ver cuál es el elemento común. Y creo que desde aquí parte el gran problema de todo. Autoridad, abuso de poder, política, Estado. Entonces, estas definiciones que, ojo, estoy hablando de transparencia internacional, nos alejan a la corrupción de nosotros. Claro, ¿quién es el que corrompe? Solamente el político, solamente el que tiene poder en el sentido estatal o burócrata y nadie más. Entonces es una cláusula de salvamento para que los demás no metamos. Y la corrupción es mucho más que el abuso del poder político o el abuso del poder estatal o la mala autoridad. La corrupción es ponerse por encima de una norma para un fin egoísta. Y cuando yo hablo de norma, no hablo de ley, hablo de norma. Y la norma puede ser escrita, no escrita, legal, puede ser ética, puede ser de costumbre. Es una norma, es un hábito, es un comportamiento que cimienta las relaciones entre las personas. Entonces, si vemos las definiciones, ya partimos mal. Entonces, yo siempre me he opuesto a esto, pero bueno, en fin, ya es otro tema. No sé si en toda Latinoamérica se entenderá bien el concepto de Ampay Me Salvo. Ampay Me Salvo es un juego de niños. Cuando un niño le toca coger a otro de los demás y sacarlo del juego, ¿no? La chapada se le dice acá en Perú. Bueno, el cumplimiento está dirigido a eso. El compliance está dirigido a eso. El compliance está dirigido a decir: yo no tengo la culpa de lo que pasó. Yo corto el cordón umbilical y me salvo. Y a eso está dirigido el problema del cumplimiento. Es que es totalmente hipócrita. Entonces, a mí no me interesa reducir el fenómeno del maltrato a la mujer. Basta con que en mi empresa pueda probar yo que existen políticas de prevención del acoso. Son dos cosas distintas. Cuando yo me concentro en cumplir la debida diligencia y me quiero alejar del evento, no estoy solucionando el problema. Simplemente lo estoy eludiendo. Y eso es lo que nos está llevando al fracaso del compliance, que es un instrumento esencialmente norteamericano a nuestras realidades. Y nos encanta, pues, ponerle nombres anglosajones a nuestras cosas y al final del día no tienen ningún acercamiento a la realidad. Y en esto hemos llegado, ¿no? ¿Cómo llegamos a la medallita, al trofeo, al ranking de buen comportamiento y a que el gran patrón me sobe la cabecita para decir que estoy haciendo bien las cosas? Eso es el compliance al día de hoy, ¿no? La medallita, aparente cosmética. Y claro, acá hay fenómenos que aún no se están estudiando bien, pero son lo más importante de todo: la ética y la prima hermana menor, que es la psicología. O sea, esto es lo que está detrás de todo. Olvidémonos de procedimientos absurdos y escritos, cuando el procedimiento nunca es perfecto. Lo que está detrás sí lo es. Hoy día recibí una invitación a una conferencia de recursos humanos. Van a venir unos 4 o 5 gurús del extranjero. Y todos hablaban, pues, de la nueva forma de ver la contratación y el futuro y la disrupción, ¿no? Yo no entiendo qué es el término de disrupción, pero nadie hablaba de la ética y nadie hablaba
de que si tenemos malos empleados o colaboradores es porque no sabemos seleccionar bien a la gente, o que no estamos formando a las personas adecuadamente para que sean más proclives a nuestros valores corporativos. Para empezar, ¿cuáles son nuestros valores corporativos como empresas, o como grupos, o como personas? ¿Alguna vez alguien se ha puesto a pensar cuáles son mis estándares éticos? ¿Cuáles son los valores que yo comparto con la sociedad? O sea, intenten hacer una lista y digan, oye, ¿cuál es mi línea ética? ¿Cuáles son los valores que yo abrazo como persona? Eso es un tema bastante capital. Eso puede llevarnos hasta la reinvención total de todos, hasta volver a nacer. O sea, nunca nos hemos puesto a pensar en eso. Y vamos por la vida automáticamente, pasando cada vez fenómenos que van acompañados además de otros incentivos como el tiempo. No hay tiempo para nada. Hace falta plata, y en fin, todo lo que nosotros ya sabemos, pero la ética y la psicología no avanza. Este es un caso, bueno, está un poquito desconfigurado el PowerPoint, pero básicamente es un caso que a mí me consultan casi a diario, ¿eh? Un empresario que quiere tener un permiso de funcionamiento y tiene una gran cantidad de dinero atrás, y este permiso es el que le atraca toda la viabilidad de su empresa, y el permiso es siempre manejado por un burócrata, ¿no? El burócrata le dice, ok, tú quieres el permiso, bueno, tienes que pagarme tanto, ¿no? Así de simple. O sea, eso pasa todos los días del Señor. ¿Qué hace el empresario ahí? Por eso le puse la escalerita. El empresario lo que hace es salta la barrera y hace lo que tiene que hacer, como decía John Wayne, ¿no? Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Entonces salta la barrera y dice, bueno, pago. Y no me interesa el problema de la corrupción, porque lo que más me importa es la viabilidad de mi negocio. Y claro, se excusa en decir, soy una víctima del sistema, yo no puedo cambiar esto tiene que continuar así y no es mi problema, que siga el siguiente. Entonces vamos produciendo pues bolas de burocracia. Aquí nuevamente la ley, que no sirve para absolutamente nada, un burócrata desconcertado, las apetencias, las ambiciones, la falta de ética, y todo se suma en una hipótesis de corrupción. Entonces el empresario se pregunta, ¿denuncio? ¿Ante quién denuncio? ¿Denunciar me va a solucionar el problema? No, no me va a solucionar el problema. Me voy a generar un caso judicial. Y esto es mucho más engorroso. ¿Tengo pruebas para denunciar? O sea, ¿cómo se prueba una corrupción? Hay que grabarlo, no hay otro. El gran Vladimiro Montesinos nos enseñó eso a todos. O sea, la única forma de probar la corrupción es grabarla. Y uno no siempre anda con una grabadora en el bolsillo. Bueno, algunos congresistas de acá sí, pero no todos pues andamos con una grabadora en el bolsillo, ¿no? Entonces estamos en un interés individual con un interés común. Aquí está la gran colisión de todas. ¿A quién le interesa cambiar la corrupción en esta realidad latinoamericana? En la hipótesis del empresario, a nadie, porque el empresario que viene va a hacer lo mismo que el anterior, y el que sigue también. De repente habrá una subida de tarifas de coima, pero al final del día, en un análisis costo-beneficio, va a salir seguramente a cuenta pagar una coima a perder un negocio. Entonces, ¿a quién le interesa solucionar el problema de la justicia, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Teniendo en cuenta, o en Latinoamérica, para ser absolutamente inclusivo, ¿a quién le interesa eso? Porque tengamos en cuenta que nosotros somos usuarios ocasionales de la justicia, y espero que no muchos de ustedes tengan problemas judiciales. Hay una maldición que dice, entre abogados te verás, y no se lo deseo a nadie realmente, pero básicamente la forma de cambiar una entidad como la justicia, por ejemplo, involucra que, primero, esperar con los brazos cruzados a que la misma autoridad se reforme, cosa que no pasa. O sea, ningún sistema judicial se autorreforma, porque viven en la comodidad hasta que sale algún líder de repente a hacerlo, pero es casi un hecho exótico. Y lo segundo entonces es que hay que reformarlo. Pero si, claro, el presidente o el Senado o los poderes distintos o el empresariado quiere reformar, o la población quiere reformar el Poder Judicial, entonces dicen que es inconstitucional y que esto no se puede permitir, que es un atropello y todo el discurso más. Entonces seguimos en un status quo en donde el interés individual prima sobre el bien común. Y al final lo que nos damos cuenta es que
al nosotros descuidar el bien común, estamos mellando nuestro interés individual. Porque algún día, créame, van a caer alguien en el sistema judicial. Y van a dar gracias de que el sistema sea reinventado, ¿no? Ahí está más desconfigurado, pero bueno, ahí creo que se entiende un poquito. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? La propuesta, además, que tiene que ser, creo yo, como lo vamos con François al inicio, es una respuesta transversal de todos nuestros países, que tiene muchas similitudes. Este es un momento estelar para que exista un eje latinoamericano de combate contra la corrupción y haya una organización mucho más allá de la económica o la política, sino que tenga la finalidad de luchar contra este mal común que nos afecta a todos. Porque si alguien no viene a mi país a invertir es porque tengo un pésimo sistema de justicia. Y eso pasa en todos los países. Entonces, ¿qué se requiere? Primero, una estrategia de neutralidad, ¿no? Hay que ser lo más neutral posible para que el organismo que va a ser modificado o va a ser reformado vea que hay una buena intención en esto y la población perciba de que esto se trata de un bien común y no de un bien partidario, político o económico. Muchos regímenes echan mano de la reforma de la justicia para lograr un fin subalterno, que básicamente es protegerme cuando yo deje de ser un régimen. Entonces, las personas ven esta dinámica como no neutral. Segundo, que hay que despertar confianza. O sea, y la confianza se logra en una relación con el tiempo, ¿no? Básicamente en los actos. La confianza puede desaparecer en 10 segundos, una confianza que se ha ganado en 30 años. Entonces, hay que ser absolutamente transparentes y dejar el hay que, como acaba de decir hace un rato, o sea, hacerlo. Tercero, es el poder de articulación. Quien se quiera meter a esto tiene que tener la capacidad para articular entre distintos actores, por lo tanto entre distintos egos y distintos intereses. Si quiero cambiar a la justicia de este país, tengo que ver con el poder judicial, obviamente con el legislativo, la sociedad civil, y a todos tengo que darle sus espacios y escuchar. Y lo final es la estrategia, porque sin estrategia esto no avanza, y esto es lo que nos ha faltado o nos falta como países, como latinoamericanos, de tener alguien que piense las cosas con un poder de abstracción y puede decir, bueno, okay, ¿cómo solucionamos este problema que nos conviene a todos y a nadie a la vez? Y aquí voy acabando, es básicamente el diseño de un diagnóstico. Por ejemplo, ¿por qué se da el acoso sexual? ¿O por qué se da la violencia a la mujer? Insisto con esto porque es el punto que tengo más a la mano. ¿Es realmente un tema psicológico? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de incentivos? No nos hemos puesto a pensar con calma como organizaciones de países cuál es el problema. Entonces, y estoy en un tema que está muy de moda, trágicamente muy de moda. Pero puedo ir, por ejemplo, a por qué existe la corrupción en la policía, por qué la policía cobra coimas. ¿Tiene alguna relación, por ejemplo, que a un funcionario se le suba el sueldo para decir que lo contrario tiene incentivos para ser corrupto? Entonces, este diagnóstico requiere pues todo un análisis frío, ¿no? Sin ningún tipo de inclinaciones. Lo segundo es desarrollar una estrategia que, como decía, tiene que ser básicamente de articulación. De qué manera a todos nosotros nos conviene sentarnos. En el caso del empresariado, nos conviene sentarnos, por ejemplo, para evitar esa barrera y desaparecerla, porque además, siendo absolutamente eficiente, pagar una coima merma mis utilidades. Siendo frío, más allá de la ética que ya de por sí es importante. En mi experiencia, lo que estamos haciendo es básicamente un proyecto de articulación para eliminar la práctica de la corrupción en los abogados. O sea, ese es el proyecto casi estelar de mi vida, porque cómo se elimina la corrupción en los abogados. Mucha gente me dice, oye, eso es imposible, estás loco, nunca lo vas a lograr. Y claro, encuentro siempre aquellas personas que echan por tierra cualquier esperanza y dicen no tiene ningún sentido cambiar a los abogados, porque el mercado de la justicia es eso, un mercado. Y desde el punto de vista de que es un mercado,
hay incentivos, hay precios, hay tarifarios, hay compradores y vendedores, entonces es muy difícil cambiarlo. Pero lo que hemos logrado, lo que estamos logrando con el Consejo Privado Anticorrupción es precisamente sentar a todos los actores. Y créanme que los estudios de abogados están teniendo, al menos en apariencia, una excelente buena voluntad de decir, bueno, ya es momento de limpiar esta porquería. ¿Por qué? Porque han llegado al convencimiento que no solamente es correcto y es lo éticamente correcto, sino que también es conveniente. Porque la justicia no puede ser un tiroteo en un ascensor. Tiene que ser predictible, tiene que ser justa, segura, valga la redundancia. Entonces, finalmente es la ejecución. En este proyecto de estudios de abogados que está comprendiendo áreas legales, por ejemplo, las áreas legales es un actor muy importante. La empresa que dice, oye, sácame el problema, no me interesa lo que tengas que hacer, pero hazlo. Es el que paga y es el que exige. El juez, el policía, todos somos parte de un gran espectáculo que tenemos que organizar para que esto sea totalmente manejable. Esta es la verdadera lucha anticorrupción, la que yo estoy sosteniendo desde esta iniciativa. No es que sea yo el representante de la lucha contra la corrupción, pero me inclino a sostener que eso es así. En Argentina se ha producido una experiencia de acción colectiva, que se llama esto, que un grupo de empresarios portuarios se han organizado y han dejado de pagar $30 millones de coimas en el año a inspectores que los motivaban a pagar para decir que las embarcaciones estaban limpias. Esto es real, no es utópico, no es que se haya inventado. Entonces, la verdadera lucha anticorrupción o contra la corrupción está lejos de la cosmética, lejos del ego. Tiene que ver mucho con la concertación, con la articulación, con el trabajo en equipo, con la eficacia de entender que lo que estamos persiguiendo no es un interés individual, es un interés común, y en ello que vamos a legar algo realmente verdadero. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Realmente espectacular. A mí me gustó mucho. Vamos a pasar ahora. Tenemos tiempo. Sí, lo has hecho además muy bien a nivel de tiempo. Has seguido un valor ético que es la puntualidad. Tenemos tiempo para preguntas que vamos a hacer a través del chat. De repente, si podemos cambiar al sistema de quizás de debate o colaboración para que el chat esté más grande y que lo podamos ver mejor. Ajá. Sacando archivos que no nos interesa, y empezar a conversar juntos, ¿no? Yo te tengo obviamente una pregunta. Has insistido mucho sobre el aspecto de que una verdadera lucha contra la corrupción primero vaya mucho más allá del papeleo, el procedimiento, el aspecto legal, el compliance, etcétera, etcétera. Es decir, tú sospechas que esa racionalidad de gestión, no es suficiente para la lucha contra la corrupción, y en eso yo como profesor de ética estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y has hablado de la necesidad de articulación, de poner los actores articulados entre ellos para ver más allá de lo correcto, que es luchar contra la corrupción, la conveniencia, que es luchar contra la corrupción. El último ejemplo que estabas mencionando de este gremio empresarial portuario en Argentina me hace pensar en los trabajos de Elinor Ostrom, la economista premio Nobel, la única mujer premio Nobel de Economía, que desgraciadamente no nos dejó al final de los años 90, creo, o inicio de los años 2000. Ella concebía lo importante para el cuidado del bien común y de los bienes comunes a nivel económico,
la concertación, justamente. El hecho de que más allá del poder fiscalizador del Estado y más allá de la mano ciega del mercado, ¿no? Poner los actores juntos, reunirlos para que ellos entiendan que más allá de sus competencias, ¿no? En el mercado, tienen un interés en común y que puedan actuar con más eficacia para este interés común, ¿no? Entonces, me gustaría que vayas precisando quizás este aspecto de concertación entre los actores. Y te agregaría un concepto que no estuvo en tu presentación, pero que quizás nosotros, los profesores de ética, nos importa mucho, es el concepto de felicidad. Yo me pregunto si el hecho de trabajar feliz, poner felicidad en el ambiente de trabajo, no es también una cultura que lucha contra la corrupción, ¿no? Que me parece nace de una especie de mezquindad frente a la realidad, un rencor, me has hecho eso, entonces te voy a hacer esto yo también, y que quizás necesitamos más concertación entre los diferentes actores para encontrar los puntos comunes y más felicidad dentro de las organizaciones. Sí, sin duda. En principio el tema de la concertación, ojo, no implica mediocridad, ¿no? Porque el hecho de concertar no implica que todos estemos de acuerdo en un nivel aceptable para que todos ganemos de nuestros intereses. La concertación implica mirar un objetivo común. Por eso es que la definición de nación es objetivo, origen y objetivo común. Entonces hay que mirar por encima de nuestros intereses personales y ver qué es lo que más interesa al ecosistema. Y lo segundo es, por cierto, la felicidad, que yo la vi implícita, pero la olvidé de mencionar, y ahí es donde viene lo que llaman los de recursos humanos el salario emocional. Una persona hace lo que hace porque le gusta, porque le divierte, porque tiene pasión y no porque tiene que. Y esto en la interacción de las personas en las organizaciones es vital, porque de lo contrario, si no haces las cosas con felicidad, pues vas a esperar el momento más descuidado para cometer un acto de felonía o de corrupción, ¿no? Aquí Nancy Gutiérrez pregunta: ¿qué papel juega la impunidad en las prácticas corruptas? ¿Es un factor de peso o bien qué factores son los que la propician y mantienen? Bueno, la impunidad es una cachetada, ¿no? Yo hoy día estaba saliendo de mi oficina a una reunión y me demoré 1 hora y media en cruzar la ciudad. Y en eso pasa un gran señor con una moto, la moto que es un policía pagado por todos nosotros para el tráfico, para el que el señor pase, que es un funcionario público. Entonces eso es impunidad, eso es categorización, eso la gente, y yo no estoy hablando que sea un delito, eso genera rencor, resentimiento, y eso hace que no colaboremos en que seamos felices. Entonces la sensación de impunidad lo que motiva es, oye, si este pudo, ¿por qué yo no puedo? Y cuando yo llegue a esto voy a ser igual o peor. Entonces, ¿cómo explicamos que algunos regímenes africanos, como el de Suazilandia, por ejemplo, que ha venido hace poco a Argentina, es un rey que tiene valor, que tiene una fortuna de $200 millones y su pueblo se muere de hambre? Eso es impunidad. O lo de Maduro en Venezuela, bueno, en fin. Muy interesante. Obviamente hay muchas preguntas en el chat sobre educación, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros los docentes, nosotros los universitarios desde la educación, desde la universidad? ¿Cómo la universidad puede ser realmente un actor en esta lucha contra la corrupción? Y el concepto universidad implica eso, ¿no? Una universidad de conocimientos, y eso es lo que se está apartando mucho. Entonces yo veo muchas experiencias que se abocan solamente a los negocios y está divorciada de otras experiencias como por ejemplo la ética. Y la ética tiene su momento. A mí me dijeron que la ética se hace al atardecer. Y
Y a mí me lo enseñaron pues en las primeras horas de la mañana. No lo digo literal, me lo enseñaron muy joven. Y uno de repente a esa edad no valora la ética conceptualmente, de repente el asunto está más inclinado a la vivencia cotidiana, ¿no? Por ejemplo, uno cuando llega a casa cansado y viene tu hijo a molestarte y decirte hoy quiero jugar contigo y lo sacas un par de patadas, eso es ético, no es ético, y también colabora con el sentimiento de felicidad. Entonces la universidad tiene que ser eso, un 360 de formación de personas y no de profesionales solamente. Interesante. Ahí está mi amigo y colega Miguel Polo, que me permito saludar. Dice, si el problema es la colisión entre el interés individual y el bien común, ¿cómo se pasa del interés particular de la empresa al interés por el bien común por parte de la empresa? Eso implicaría replantear la educación de los profesionales de negocios. ¿Cuál meta es ganar y hacerlo a corto plazo? ¿No? Y con ello darle otro sentido al capitalismo. ¿Eso es posible? Sí, yo creo que es posible, totalmente posible. Miren, en Estados Unidos hay una empresa que se llama Southwest, que es una aerolínea de bajo costo. ¿Ya? Yo fui a una conferencia de un brasileño, no me acuerdo ahorita el nombre, pero él puso el ejemplo del Southwest. ¿Qué hacía Southwest? ¿Cómo ganan las empresas de bajo costo? En el equipaje. Te cobran una tarifa chiquita, pero te sacan los ojos en el equipaje. Lo que hacía esta empresa era no cobrar el equipaje. Y simple. O sea, lo que generó, y es la empresa más rentable de low cost en el mundo, y es un comportamiento eminentemente ético. Claro, el empresario estuvo calculando sin duda alguna que había un ánimo de lucro en ganar esto, no lo hace por buena gente, ¿no? Es como la hipótesis del lonche gratis o el carnicero de la cerveza y el pan. Pero haciendo una acción claramente ética, logró ganar y ser rentable. Esa es la imagen que tiene que darse el capitalismo consciente, ¿no? Es esa tendencia que hay ahora de que el capitalismo no sea sangrón, como se dice en México, sino que sea un capitalismo consciente, alineado a que hay que ganar plata y hay que ganarla bien. Ojo, el segundo punto importantísimo. Pero con este lindo discurso de un capitalismo consciente, voy a ser un poco el abogado del diablo, ¿no? Y pensando, como muchos dicen acá, que la ética viene de casa, que la ética empieza en la casa, no estamos esperando que los padres de familia sean ángeles, que eduquen muy bien a sus hijos ángeles. No estamos esperando que los directivos de empresas sean ángeles, que sean conscientes con la sociedad. No es una solución angelical que por definición vamos a esperar siglos y siglos, ya que el tema de la corrupción es un problema que, por ejemplo, en la Roma antigua existía este tema y estaba muy bien documentado en Roma, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar lo angelical y cómo evitar también el papeleo de la compliance, la ISO, etcétera, que me permite ser el buen alumno del salón, como tú bien dices, ganarme la medalla, pero finalmente pateo el problema fuera de mi organización sin entrar en ello? Sí, yo creo que el papeleo ya no se lo cree nadie, ¿no? Eso es lo bueno de esta ola, de que ya estamos tomando conciencia de que es un papeleo. O sea, yo lo que he dicho no es nada inusual, ya es algo común, la estrellita y la medallita. El asunto es ridiculizar esas prácticas, creo yo. O sea, reprocharlas, hacer sentido, eso no vale para nada. Y lo segundo, en cuanto a lo celestial o lo angelical de la propuesta, yo siempre pongo mi mismo ejemplo, mi vivencia particular. Yo vengo a un mundo mundano, valga la redundancia, en el cual cometí muchos errores en el ámbito de la administración de justicia. Entonces hay que entender que hay que aceptar los errores y que somos una integridad con defectos y virtudes. El asunto es no escudarse en esta tendencia a veces religiosa de decir peco y luego me van a perdonar. El error es un error, es algo involuntario, imprevisible. Eso no los hace ángeles. Yo no estoy esperando que nadie sea ángel porque en principio no lo soy.
Y ese es uno de los grandes problemas. No deberíamos tender a ser perfectos porque bajo esa hipótesis estamos muertos del nacimiento, ¿no? Liliana Rosado tiene una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los presupuestos que debería tener una sociedad para intentar construir una sociedad con ética? Y en tu presentación me gustó mucho cuando hablaste de un propósito común, ¿no? El hecho de que me gustó mucho esa imagen de los niños que corren todos detrás de la pelota. Me recordabas a mi hijo cuando empezaba a jugar fútbol. Efectivamente, todos quieren tocar la pelota todo el tiempo, entonces obviamente no va por ningún lado. En tu opinión, esos 17 ODS que tenemos ahora y que les empieza a gustar mucho, no solamente a los estados, sino a los empresarios y a las universidades, esos 17 ODS podrían ser ese foco común que nos dirige? A ver, yo lo que veo es lo siguiente en cuanto a lo que nos dirige, ¿no? A mí me encantaría repensar las refundaciones de nuestros países. ¿Cuáles fueron los valores que nos dieron origen como países? A mí me encantaría que, por ejemplo, en Perú dijeran, ¿cuál es el valor del Perú? Yo no lo sé, o sea, la verdad es que no sé si alguien lo sepa. Nos hemos puesto de acuerdo en eso. Yendo a la pregunta de qué tendría que tener una sociedad para construir algo con ética, en principio yo creo que el razonamiento crítico es esencial. O sea, de qué manera cada comportamiento mío puede ser desmenuzado usando el razonamiento y la sensibilidad hacia un apego a una conducta ética. Porque si yo sigo viviendo como un autómata y no razono mis actos, entonces no tengo nada que hacer, no me voy a dar cuenta de esto, ¿no? Es como la sociedad nazi. La sociedad nazi pensaba que todos estaban cumpliendo la ley. La ley nazi era totalmente injusta. Entonces, yo creo que lo que involucra acá es tener la capacidad de razonamiento crítico alineada con valores éticos. Y para eso deberíamos saber cuáles son nuestros valores éticos. Claro, claro. A ver, Marta de la Uniminuto Buga, Valle en Colombia, pregunta cómo podemos conectar la ética con la responsabilidad social y la ciudadanía y manejarlo desde la educación en todos sus niveles. Aprovecho para responder que justamente es lo que tratamos de hacer desde Úrsula, desde las 12 metas, de entregarles una herramienta que es una herramienta que mueve y conmueve y no solamente hace llenar papeleo, para que se puedan autodiagnosticar en sus 4 procesos esenciales, ¿no? De gestión organizacional, con los aspectos de clima laboral, de ética, de transparencia, de inclusión y de campus sostenible, pero también en formación, en investigación y en participación social. Creo yo que la respuesta de la responsabilidad social universitaria a tu pregunta, Marta Cecilia, es el hacer de un aprendizaje-servicio que pone el estudiante en circunstancias de aprendizaje a responder por problemas sociales con gente diferente de él, y que esto a través de la práctica le permite interiorizar valores éticos no solamente de solidaridad, sino justamente de cumplimiento, y yo agregaría de felicidad de aprender una profesión que él o ella puede ver que sí puede estar al servicio de la ciudadanía. Yo cuando estudié filosofía tuve momentos de pánico cuando vi que mi disciplina se orientaba hacia la historia de la filosofía.
Es que éramos muy buenos para decir que Kant le había dicho a Hegel de decirle a Wittgenstein de pasarle la voz a Descartes, ¿no? Pero que más allá de eso no servíamos para resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Hoy en día es algo que he superado bastante y Úrsula me ayuda a tener un poquito más de tranquilidad. Pero tú que eres abogado, por ejemplo, ¿no? Sí. Tienes la mala suerte de ser abogado, es una broma por si acaso. ¿Y cómo desde tu vida universitaria de jurista has podido o no tomar contacto con una educación realmente que te haya llenado a nivel ético y que te permita decir, la profesión de jurista puede ayudar a la sociedad a trascender? A ver, la educación que yo recibí en la universidad no me enseñó nada respecto al tema ético. Nada. Así tengo que decirlo, y por eso hablaba del ejemplo del atardecer. Me enseñaron la ética histórica, ¿no? Que Aristóteles, que Kant, pero la verdad que eso es demasiado aburrido para mí. Y lo segundo, ya cuando sales de la universidad te encuentras con incentivos como por ejemplo que el colegio de abogados te cobraba por un curso de ética, pues, sin el cual no te titulabas. ¿Qué hacíamos todos? Le pagábamos al encargado para que nos pasara el curso. O sea, hacíamos una conducta antiética para aprobar el curso de ética, para ser abogados. Entonces, al final del día, los incentivos lo son todo cuando no existe la formación. Y yo aprendí la ética con una vivencia personal. Entonces, no es porque alguien me la haya formado, pese a que a mi padre y mi madre me enseñaron valores. La juventud te lleva a desafiar esos valores y ese es un punto muy importante en la cual la universidad debe meterse. Cómo tratar el tema de la rebeldía ante la imposición, entre comillas, de valores paternales. Porque mi reacción fue esa. Yo me rebelo contra mi padre, el fenómeno psicológico de matar al padre, y saqué todo el antivalor y en eso me desarrollé. Además porque lo ves aburrido, ya eso será la siguiente parte de la siguiente sesión seguramente, ¿no? Qué interesante. Deberíamos aprovechar entonces, en tu opinión, ese espíritu de rebeldía para ponerlo al servicio de causas sociales solidarias y éticas, ¿no? Creo que esto de repente responde un poco a la pregunta de Ernesto Filomeno, ¿no? Que dice, ¿qué hacer en las aulas para convencer a los universitarios que adquieren esas actitudes morales contra la corrupción? Por ejemplo, cuando damos informaciones bomba, como que el precio de la corrupción hace perder 350 colegios, ¿tú crees que eso es suficiente? No. Para empezar, tenemos en Latinoamérica un defecto de números en cuanto a medición de corrupción. Mucho se habla que la corrupción impacta en tanto por ciento del PBI y yo nunca he logrado comprender cómo se llega a ese cálculo. Porque la corrupción normalmente es un fenómeno económico solamente. Es un fenómeno que además altera la felicidad de las personas. ¿Y cómo se tangibiliza eso? Yo creo que la mejor forma, al menos lo que me ha dado mucho resultado a mí en clases universitarias, es contarle a los chicos cómo son las cosas. Por ejemplo, algunos universitarios lo que hacen, o al menos en mi época se hacía así, era pedirle al papá una determinada cantidad de fotocopias, y las fotocopias nunca las sacabas y usabas la plata para ti mismo. Entonces, esa conducta, eso es corrupción, ¿no? O robarle el carro al padre para salir de tragos con los amigos. O sea, esas conductas que los chicos dicen, oye, esto es una palomillada, no es una palomillada, no es una travesura, es un acto de corrupción encubierto. Muy interesante. A ver, en los programas académicos de las carreras deben contener la materia de ética, partiendo desde el origen, sino hasta el ejercicio profesional. Para ti, esa materia de ética, justamente que tú criticaste, porque a ti te enseñaron historia de la filosofía ética en lugar de temas éticos, ¿cómo concibes tú un buen curso de ética dentro de una carrera profesionalizante? Bueno, es un concepto que yo aprendí de ti, que es la ética aplicada, ¿no? Y además, como dije hace un rato,
al atardecer, o sea, al final de la carrera, cuando el chico ya está a punto de salir, y además aplicada estrictamente la profesión. A mí me hubiera gustado que un profesor me diga que si mi jefe me pedía coimear a alguien, yo tendría la suficiente, el respaldo de valor o ética para decir no. Y nunca nadie me dijo en esa situación. Y eso se va reproduciendo con el devenir de las generaciones, ¿no? ¿Tú crees que nosotros los universitarios nos autocensuramos para hablar de corrupción Sí. a los alumnos y que no, por ejemplo, que el profesor de contabilidad no habla lo suficiente de las empresas que piden doble contabilidad al practicante ¿no? Cuando empieza a trabajar, que no hablamos de los fenómenos corruptos ligados a nuestra propia profesión? Sí, sin duda alguna, la corrupción es un asunto morboso, ¿no? Y por lo tanto morboso, la gente no le gusta hablar de eso porque se sonroja. Yo les cuento una experiencia que viví en la universidad. Un profesor nos obligó, bueno, no nos obligó, nos indicó que debíamos comprar su libro para pasar su curso. Y lo que nos hizo hacer es formar una fila, y solamente el que venía con el libro, el profesor se aseguraba de autografiar la primera página y lo ponía en el registro. ¿Eso qué es? Eso es corrupción. Entonces, y eso no lo hablamos porque nos sonrojamos. Entonces hay que hablarlo de frente porque es lo que es, ¿no? Wow, qué tal ejemplo. No digas en qué universidad vas a Investiguen. estudiarlo, ¿no? Bueno, efectivamente, todos debemos ser honestos. Hemos vivido en nuestras casas de estudio, en nuestras alma mater, estos casos también, ya que obviamente la universidad es también un reflejo de su sociedad, no está aislado, ¿no? Bueno, ya son las 16 horas y 15 minutos en Perú. Vamos a terminar aquí. Hay un montón de preguntas, obviamente. Vamos a pasar el chat a ver si eso te nutre para la próxima clase. Por supuesto que el próximo viernes estamos a la misma hora, 15 horas, hora Lima y Bogotá, para seguir con Eduardo reflexionando estos temas tan interesantes. Hubo muchísima gente, mira, estamos con una participación de un salón de clase de más de 60 participantes que no paran de escribir. Entonces nos da mucho gusto también empezar esos cursos de ética por un tema tan duro, morboso, como acabas de decir, que es la lucha anticorrupción, porque ERIS no está hecho para sacar el mismo discurso que todos, sino para ir a tocar la herida donde duele. Para nosotros era muy importante empezar este año con alguien, se disculpó en el inicio, pueden ver que se miente a sí mismo porque es un excelente profesional, es un excelente conferencista, es un excelente docente, muy pedagógico, pero se disculpó de no ser universitario. No estamos acá en ERIS para hacer un discurso de universitarios entre universitarios. Estamos acá con la gente que quiere obviamente promover esta responsabilidad social en todos los rincones de nuestra América Latina querida y sufrida a la vez. Supongo que tu discurso, con un buen conocimiento de Perú, habrá hecho eco en otros países como México, Colombia, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, etcétera, etcétera. Desgraciadamente es un problema latinoamericano. Entonces, la próxima semana, ¿de qué vamos a hablar, maestro? De la barrera de la ética. La barrera de la ética. No falten el próximo viernes. Y mientras tanto, les saludamos y les indicamos que nuestro próximo foro va a ser en Mendoza. Ya deben tener por la página web de Úrsula la información. Va a ser un foro muy importante en Mendoza los 11 y 12 de abril
traten de ir y si no pueden ir, traten de inscribirse para seguir en forma virtual el evento. Invito obviamente a todos los del Cono Sur, los de Chile, los de Argentina, los de Uruguay, los de Paraguay, a ir a este foro que va a ser muy interesante, y entre todas las cosas muy interesante, ya que está el profesor que me va a asistir en esa tarea hoy día con nosotros. Vamos a tener un debate acerca de si más vale hablar de responsabilidad social universitaria o de compromiso universitario para la transformación social, lo que nos va a permitir precisar juntos los conceptos esenciales de responsabilidad social universitaria. Así que no falten, inscríbanse en la página web de Úrsula para esa próxima cita, el foro, primer foro regional Úrsula en la hermosa ciudad de Mendoza, Argentina, los días 11 y 12 de abril. Y nosotros nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Gracias. No, gracias a ti, Eduardo. Hasta luego.